¿Y si todo lo que creía saber sobre Adán y Eva fuera una mentira? ¿Y si el pecado original no fue la primera transgresión en el Edén, sino un oscuro y terrible pacto sellado en lo más profundo del jardín, un pacto que todavía nos persigue hasta hoy? Esta es la historia que ha permanecido oculta durante siglos. Una historia enterrada bajo el polvo del desierto, rodeada de huesos y maldiciones. En lo más profundo del desierto, oculto bajo siglos de polvo y olvido, se encontró un manuscrito que ha dejado al mundo en estado de shock. Un texto que, de ser auténtico, podría cambiar para siempre la manera en que entendemos la historia de la humanidad, el origen del mal y la verdadera naturaleza del primer hombre y la primera mujer, Adán y Eva. El hallazgo fue hecho por un equipo de arqueólogos que no buscaban nada más que ruinas antiguas. Pero lo que encontraron fue mucho más que eso. En una cueva sellada por siglos, envuelta en la oscuridad y rodeada de huesos humanos, yacía un rollo antiguo escrito en una lengua desconocida. Los estudiosos tardaron meses en descifrar los caracteres. Y cuando lo hicieron, sus corazones latían con furia. Porque lo que leyeron no era un simple relato de la creación. Era una confesión. Una advertencia. Un secreto aterrador que Adán y Eva habían llevado consigo hasta la tumba. Pero antes de hablar del contenido del manuscrito, es necesario entender el contexto. ¿Qué llevó a Adán y Eva a cometer el acto que cambió para siempre la historia del Edén? ¿Qué fuerzas oscuras estaban en juego? Según el texto, en los primeros días del paraíso, hubo un pacto sellado entre Adán y una entidad desconocida. Esta entidad le ofreció el conocimiento absoluto, un poder tan grande que incluso los ángeles lo temían. Pero había un precio. Un precio que Adán pagó con sangre. ¿Y qué hay de Eva? Según el manuscrito, ella no fue la primera mujer en el Edén. Antes de Eva, existió Lilith, una mujer creada del mismo barro que Adán. Pero Lilith fue desterrada por rechazar someterse a Adán. Y en su destierro, encontró a, el primer hijo, el ser creado antes que Adán. Juntos, habrían concebido un ser cuyo nombre fue borrado de la historia sagrada. Las revelaciones no terminan ahí. El manuscrito afirma que Eva fue visitada por una entidad que no era ni ángel ni demonio. Esta entidad le susurró verdades prohibidas sobre el Edén, sobre su verdadera naturaleza y sobre el destino que la esperaba. ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Y cómo influyó esto en su decisión de comer del fruto prohibido? Pero lo más perturbador es lo que sigue. Según el texto, Eva habría sido advertida de un sacrificio que debía hacer. Un sacrificio que, de no realizarse, abriría la puerta a un mal inconcebible. Y ese sacrificio, según el texto, no era otro que la entrega de su primogénito. ¿Fue Abel el verdadero sacrificio del Edén? ¿Y qué oscuro pacto habría hecho Eva para salvar a la humanidad? La controversia estalla en la última parte del texto. Allí, Adán confiesa un acto que la Biblia jamás menciona. Un acto oscuro, un sacrificio que hizo en secreto y que selló el destino de la humanidad para siempre. Según el texto, Adán habría cometido un crimen tan espeluznante que incluso los ángeles del cielo lloraron al verlo. Un crimen que cambió el curso de la historia humana y que, hasta ahora, ha permanecido oculto, hasta hoy. Pero eso no es todo. En un pasaje final, Adán revela que en el Edén había una tercera entidad. Un ser que caminaba entre ellos, observándolos, tentándolos, manipulándolos. Un ser que, según el texto, no era ni ángel ni hombre. ¿Era Satanás? ¿O acaso era alguien más? Pero en las últimas líneas del manuscrito, se revela lo más espeluznante de todo: Adán y Eva nunca salieron realmente del Edén. Según el texto, el Edén no es un lugar físico, sino un estado mental. Y aquel que logre descifrar el verdadero significado de las palabras escritas en el rollo, podría abrir las puertas a ese Edén perdido. ¿Pero a qué costo? El libro perdido de Adán y Eva no solo desafía todo lo que sabemos sobre la creación, sino que arroja una sombra siniestra sobre la verdadera naturaleza del primer hombre y la primera mujer. Y si este relato es cierto,
entonces la historia de la humanidad está a punto de cambiar para siempre. ¿Estás preparado para conocer la verdad oculta desde el principio de los tiempos? Pero las revelaciones del manuscrito no terminan ahí. En las páginas siguientes, el texto desciende aún más a la oscuridad, revelando secretos tan impactantes que muchos han afirmado que el pergamino mismo está maldito. Aquellos que lo han leído aseguran haber experimentado pesadillas, visiones y voces que susurran desde las sombras, como si los pecados de Adán y Eva aún rondaran la tierra, buscando una forma de manifestarse. Según el texto, Adán fue visitado en secreto por una figura encapuchada, un ser cuya voz resonaba como un eco profundo. Esta entidad le habló de un conocimiento prohibido, un poder que solo los dioses podían poseer. Pero ese poder tenía un precio, la vida de alguien amado. Adán, cegado por la promesa de un conocimiento sin límites, aceptó el pacto. Esa misma noche, un sacrificio fue realizado en el Edén, un sacrificio que la Biblia nunca menciona. ¿A quién sacrificó Adán? ¿Fue su primogénito? ¿O acaso fue alguien aún más cercano? El manuscrito describe cómo, tras ese ritual, el Edén se oscureció. Los árboles comenzaron a marchitarse, los ríos a secarse y el cielo a teñirse de un rojo infernal. Los animales, antes pacíficos, se volvieron violentos y salvajes. Y en medio del caos, Eva comenzó a escuchar voces. Voces que le susurraban secretos prohibidos, que le hablaban de mundos paralelos, de puertas ocultas en el Edén, de seres que observaban desde las sombras. Pero lo más perturbador es lo que ocurre en el clímax del texto. Adán, consumido por la culpa, confronta a la entidad encapuchada. Esta vez, la figura revela su rostro, un rostro que Adán reconoce, es el mismo. ¿Cómo es posible? ¿Adán estaba hablando con su propio reflejo? ¿O acaso había sido poseído por una versión oscura de sí mismo? El manuscrito concluye con una advertencia: aquel que ose leer estas palabras estará condenando su propia alma. Porque el Edén no es un lugar perdido en el tiempo, es una prisión. Una prisión donde Adán y Eva aún vagan, atrapados entre dimensiones, buscando redimir un pecado que nunca podrán expiar. Y mientras tanto, la humanidad sigue pagando el precio de un pacto sellado en sangre. Un pacto que, según el texto, aún puede romperse si alguien tiene el valor de enfrentarse al ser encapuchado. Pero, ¿quién se atreverá a hacerlo? ¿Quién será lo suficientemente valiente para descifrar las palabras finales del manuscrito y enfrentarse a la entidad que aún espera, oculta entre las sombras del Edén? Pero lo que nadie esperaba es lo que viene después. En las últimas páginas, el texto revela que Adán y Eva no fueron las únicas almas condenadas por aquel pacto. Según el pergamino, aquellos que habitan la tierra hoy no son más que reflejos distorsionados de las almas atrapadas en el Edén. Una y otra vez, los humanos han reencarnado, repitiendo los mismos errores, cometiendo los mismos pecados, sin recordar que sus almas están condenadas a un ciclo eterno. Y lo más perturbador, el texto menciona que la entidad encapuchada ha seguido apareciendo a lo largo de la historia. Algunos lo han llamado el Dios de las sombras, otros lo han identificado con Satanás, y algunos afirman que es el propio Adán, ahora convertido en un ser espectral que busca almas que puedan liberarlo del Edén. Cada vez que alguien lee el manuscrito, el ciclo comienza de nuevo. Y aquellos que han intentado romper el ciclo han pagado el precio más alto. Se dice que uno de los últimos lectores del pergamino enloqueció por completo. Se le escuchaba murmurar palabras ininteligibles en una lengua olvidada mientras arañaba las paredes de su celda, cubiertas de símbolos que coincidían con los del manuscrito. ¿Qué fue lo que vio? ¿Qué secretos le reveló el pergamino? ¿Y por qué, antes de morir, dijo que había visto el rostro del encapuchado? ¿Y qué era el suyo propio? El texto concluye con una profecía. El día en que un alma pura lea el pergamino y no sucumba al mal, el Edén será liberado y los condenados podrán volver a caminar sobre la tierra. Pero, ¿quién será esa alma pura? ¿Y estará dispuesta a enfrentar al encapuchado? ¿Quién sigue esperando en las sombras del Edén?
El manuscrito ha sido abierto por última vez y la maldición comienza a desencadenarse. En las últimas páginas, el pergamino revela un secreto que ninguno de los lectores anteriores había descubierto: Adán y Eva no fueron simplemente expulsados del Edén. Ellos fueron sellados dentro de él, atrapados en un ciclo eterno de sufrimiento y desesperación. Un ciclo que se repite cada vez que alguien lee el texto maldito. Pero esta vez, algo es diferente. El manuscrito está comenzando a desmoronarse, sus páginas arden en un fuego negro que no consume el papel, pero quema el alma de quien lo sostiene. Los susurros se intensifican. Las voces se convierten en gritos. La entidad encapuchada aparece una vez más, pero esta vez no está sola. Un ejército de sombras emerge del Edén, clamando por justicia, clamando por venganza. Y en el clímax final, el rostro del encapuchado se revela. Es Adán, pero no el hombre que una vez fue. Su rostro está deformado por siglos de culpa y desesperación, sus ojos vacíos y oscuros, reflejando todos los horrores del Edén. Y entonces, él pronuncia las palabras finales. El Edén no fue un paraíso. Fue un infierno creado para ocultar el verdadero rostro de Dios. Y con esas palabras, el manuscrito estalla en un estallido de fuego negro, consumiendo a quien lo sostiene y atrapando su alma para siempre en el ciclo eterno del Edén. Porque el Edén nunca fue destruido. Sigue allí, esperando al próximo lector que caiga en la trampa.